Bueno, pues primero que todo, muchísimas gracias, Iván. Yo soy regular para hacer entrevistas, pero voy a dar lo mejor de mí. Empecemos por ahí. La primera pregunta y lo que primero que me llama la atención cuando leo tu biografía es que dice nacido en Medellín. Entonces me pregunto si el teatro tiene algo que ver con el hecho de no estar en este momento en Medellín, de no regresar a la tierra natal, o cómo es tu relación con esa ciudad y cómo es la relación con esta ciudad, con Bogotá. En primer lugar, yo creo que nací en Medellín por el capricho más de mi mamá, porque mi mamá y mi padre pues sí son de origen antioqueño. Mi mamá era de Frontino, Antioquia, mi papá del Banco Magdalena, y pues vivió pues prácticamente casi toda su vida en Río Negro, Antioquia. Una familia de 6 hermanos y los 3 mayores nacieron en Medellín. Y mis padres pues emigraron a Bogotá, al barrio La Macarena, y en el barrio La Macarena nació mi hermano César. Y cuando mi mamá me estaba esperando ahí en el barrio La Macarena, mi mamá de pronto le dio un ataque y dijo: no quiero tener un rolo más. La nostalgia paisa. Sí, la nostalgia paisa. Y entonces ella decidió irme a tener a Medellín y luego regresar. Entonces, pues, la verdad, yo no me siento tan antioqueño. Más bien, tengo como soy anti todo, pues me tocó ser antioqueño. Pero realmente yo pues siempre lo que más aborrezco pues de la tradición paisa precisamente es como ese espíritu regionalista, tradicionalista, camandulero, esa idea tan cerrada pues de la familia, y bueno, es una religiosidad que siempre aborrecí, y la aborrecí desde muy niño, porque una de las torturas que me tocó vivir desde niño era que mi mamá todos los domingos hacía sagradamente frijoles y se levantaba a las 5 de la mañana a moler el maíz, y pues a veces me tocaba ayudarle a moler el maíz para las arepas. Y la tortura más grande era ir a misa todos los domingos, a misa de 6. Entonces, levantarse uno a las 5 de la mañana, siendo uno muy niño, a ir a misa, pues siempre me pareció pues una tortura muy fuerte, pues que de niño pues la aborrecí. No me siento profundamente paisa. Admiro pues muchas cosas de los paisas, sobre todo de los paisas que están más bien como contra ese espíritu pues de ese tradicionalismo, pues, o sea, pues los outsiders. Entonces pues sí, pues admirado a Fernando González o a Estanislao Zuleta, o gente pues o incluso hasta un cierto momento, pero no del todo, a los nadadistas, pues que son como una ruptura pues con todo ese mundo pues cerrado de los paisas. Pues en relación a tu pregunta, pues realmente la ciudad que yo más quiero y la que culturalmente creo que está como a la vanguardia pues de todas las ciudades en Colombia en materia cultural, me parece que es Bogotá. Y en segundo lugar pues Medellín, pero la verdad es que no he tenido una relación muy estrecha con Medellín, ¿no? A pesar de ser de allá. Antioqueño de nacimiento y bogotano de corazón. Sí, exacto. Es muy, muy conocido que, digamos que todo este estudio sobre los títeres empieza en los talleres que impartían en el Parque Nacional. Y digamos que eso lo conocemos como parte de la historia del teatro de Colombia. Sin embargo, yo quisiera irme un poco más hacia el pasado y preguntar si eres de esos seres humanos que dicen: yo me declaro artista desde mis
más tierno de edad, o si hay algún momento, alguna experiencia que se haya sentido como el llamado del arte, como el movimiento artístico está en mí. Bueno, ves, yo creo que eso no se da de una manera muy consciente. Yo creo que la vida lo va llevando a uno, a veces, muchas veces sin darse cuenta. Pues en mi familia no había propiamente gente con una vocación artística, pero digamos sí había ciertas inclinaciones. Mi papá, por ejemplo, era muy parrandero, le gustaba la música y él tocaba tiple. Entonces eso de alguna manera pues lo heredó mi hermano, pues que mi hermano mayor, que le gustaba también mucho tocar la guitarra. Era muy autodidacta en eso, y cuando él estudió ingeniería eléctrica en la Universidad Nacional, no sé por qué, pues él con su grupo de amigos, pues de universitarios, terminaron haciendo teatro, y hacían como un teatro que tenía que ver mucho con la pantomima. Entonces César tuvo la oportunidad de ver esos sketches que ellos hacían de pantomima, y pues eso lo entusiasmó por el teatro. Y luego nosotros en unos bazares pues que se hacían en Fontibón, en los barrios, nosotros reproducíamos esos sketches, ¿no? Había como una historia ahí de pantomima de un dentista, ¿no? Que era muy cruel y sacaba de una manera muy bárbara pues las muelas a sus pacientes, y eso nosotros lo reproducíamos, o sea, lo hacíamos en los bazares, y ahí empezamos yo empecé como a acercarme como al teatro. Lo mismo que en el colegio. En el colegio pues había una tradición pues de que siempre había como una semana cultural, ¿no? La semana cultural del colegio, y en la semana cultural pues con los amigos sí también teníamos como esa inclinación de hacer sketch para todo el colegio, ¿no? Entonces ahí nacían como pequeñas piezas cómicas de teatro. Y yo recuerdo, por ejemplo, una cosa muy interesante, y es que, bueno, el movimiento de los maestros se radicalizó. Yo estudiaba en un colegio departamental en Fontibón y estaban luchando contra el estatuto docente. Entonces, en esos paros se hacían muchas cosas culturales, y una vez llevaron al teatro libre. El teatro libre, que la primera obra así como de teatro profesional que yo vi fue el teatro libre. Se llamaba, si no me falla la memoria, La historia de un pobre gallo de pelea, algo así, que era una obra pues, con cierta vocación política y como muy tomando partido, digamos, por los sectores oprimidos. Que retrataba un poco pues como la vida pues de la clase obrera. Uh-huh. Entonces pues a mí eso me dejó como muy marcado, y ya con César, ya siendo muy jóvenes, yo no había terminado el bachillerato, íbamos mucho a ver a la Candelaria, al Teatro Popular de Bogotá, al TPB, a la Mama, uh-huh, al Libre, al Acto Latino, al TEC cuando venía a Bogotá, al local. Entonces todos esos grupos pues que digamos que tenían como una vocación contestataria, nosotros los íbamos a ver, ¿no? Porque también digamos ya empezamos a tener como un poco de conciencia social también. Entonces pues todo eso pues digamos formaba parte como de nuestra formación también intelectual y política. Entonces éramos como asiduos espectadores. Y luego, realmente de niño, yo no había visto títeres. Mi hermano sí, precisamente en la Biblioteca Nacional,
como diríamos, cerca de la Macarena, la Biblioteca Nacional pues tenía muchas actividades culturales y él vio ahí títeres. Yo no sé qué grupo de títeres vio, pero a él lo impactaron, ¿no? En cambio yo, por ejemplo, en mi infancia no había tenido contacto con los títeres, salvo que en mi barrio pues vivían unas niñas y yo andaba muy enamorado de esas niñas y ellas tenían un pequeño teatro de títeres. Entonces yo por querer estar con las niñas, pues yo iba a jugar con los muñecos, los títeres que tenían ellas en su casa, y mis amiguitos no me acompañaban porque decían que no, que eso era cosa de niñas, ¿no? Ir a jugar con muñequitos. Claro. Pero pues digamos a mí eso no me importó y pues por estar, y ahí pues yo sentí que el teatro de títeres me gustaba, ¿no? Porque pues de alguna manera pues yo siempre he pensado que los niños son como una especie como de titiriteros que se ignora. La primera aventura, digamos, como dramática que uno tiene de niño es precisamente por ese espíritu animista, es animar los muñecos que uno tiene. Entonces pues yo siempre me armaba unas películas increíbles en mi cabeza con los muñecos que yo compraba en el Ley o en el Tía, armaba grandes batallas o recreaba, digamos, lo que veía en televisión o en el cine a partir de jugar con muñecos, ¿no? Entonces, todos esos juegos dramáticos, de alguna manera, yo creo que eran como el embrión de esa vocación, ¿no? Por ser titiritero. O sea que yo lo que hice al ser titiritero fue prolongar mi infancia, seguir jugando con muñequitos y recuperar de esa manera pues la infancia en ese sentido, digamos, de que todos los niños tendemos, digamos, como a ser animistas, y el teatro de títeres pues en parte es eso, ¿no? Es un animismo. Yo siento que eso fue una cosa, digamos, como que la vida lo va llevando a uno. Y cuando ya descubrimos en el Teatro Cultural del Parque Nacional al acto latino, que empezaron a hacer, pues ya no solamente queríamos ser espectadores, sino asiduos espectadores, sino también empezar a meternos como en el teatro. Hicimos como unos talleres iniciales, unos seminarios con el acto latino, que fueron fundamentalmente dirigidos como a estudiar los métodos pues de ciertos maestros importantes pues del teatro universal, como era Stanislavski, Brecht, Grotowski y algo de Artaud. Entonces ahí empezamos como a empaparnos, a tener como nuestras primeras experiencias, y luego yo, que he sido loco desde chiquito, terminé en una aventura con una experiencia religiosa y comunitaria que se llamaba Imposta y que tenía un circo. Aquí llegó el circo de los muchachos y yo de niño pues también tenía una fascinación por el circo, y yo soñaba con ser un payaso acróbata. Y cuando yo veía al circo de los muchachos que llegaron acá, en esa época pues el circo de los muchachos era, como decir hoy, el Circo del Sol, porque era un circo muy revolucionario, digamos, en sus formas. Solamente tenían un número con animales que eran con caballos, el resto no había animales, y los números del circo eran con chicos que iban como desde los 5 hasta los 25 años, ¿no? Y tenían una escuela de circo pues que fue muy importante en Europa, se convirtió en uno de los mejores circos de Europa, de tal suerte pues que lograron llegar a América y viajaron por todo el mundo. Y cuando yo vi ese circo me enamoré pues de ese circo y pensé ingresar ahí, y por una larga historia terminé involucrado ahí, aunque pues no terminé haciendo circo, porque pues, una de esas prácticas de circenses pues casi me quiebro la nuca, entonces le cogí como miedo, pero de todas maneras terminé involucrado en esa experiencia,
Y después de 2 años y medio yo abandoné mi colegio y regresé. Y ya cuando regresé, en el Teatro del Parque seguía el Acto Latino y el Centro Latino de la Cultura, que agrupaba, digamos, como muchas prácticas artísticas, ¿no? Estaba el son latino, estaba el biombo latino, estaba el cine latino, que eran mimos, eh, estaba el Acto Latino, que era teatro con actores, y fuera de eso pues tenían una revista literaria que se llamaba El Mundo Latino. Entonces era como un centro de jóvenes que reunía, digamos, varias expresiones artísticas, y el Teatro del Parque, auspiciado por Colcultura, pues fue como un epicentro cultural en ese momento en la ciudad. Allá llegamos nosotros y el Biombo Latino abrió una escuela de títeres apoyada por Cultura. Entonces nosotros vemos al Biombo Latino, pues quedaba como un grupo para la época muy vanguardista, porque pues no utilizaban, digamos, como los títeres tradicionales de Guiñol, sino que ya ellos empezaban a incorporar como otras técnicas de muñecos, como bocones, articulados de boca, títeres de mano prestada, títeres de varilla. Y las historias pues que contaban pues también eran mucho más interesantes, no eran tan moralistas ni tan didácticas. Entonces nos metemos a esa escuela y pues eso fue amor. A primera vista. Ya, y bueno, yo creo sumado, digamos, a una circunstancia digamos, de que nosotros éramos como más tímidos. Y bueno, tú sabes que para ser un actor necesita cierta dosis de narcisismo, porque eso de colocarse al frente de un escenario para que lo miren a uno, y entonces la posibilidad de esconderse detrás de un biombo, pues eso que nosotros que éramos tímidos, entonces también yo creo que eso contribuyó a que fuéramos titiriteros. Justo para allá iba la tercera pregunta de este primer segmento, y es ¿cuál era la diferencia principal que habían encontrado en el teatro de títeres respecto al teatro con actores? Ajá. Y cómo es esa relación, cómo ha evolucionado esa relación tuya con el teatro con actores, porque hay unos coqueteos ahí en algunas de las puestas escénicas de que ustedes actores también sí coquetean con la interpretación, pues desde un punto de vista que corresponde a todas las lógicas poéticas que ustedes trabajaron pues durante tantos años. Bueno, pues ahí en la práctica pues lo empezamos a vivenciar en el hecho, pues yo siempre he pensado, digamos, cómo trabajamos los personajes, los titiriteros, ¿no? Digamos, como hay como un trabajo como de proyectarse a partir pues de la figura del muñeco, ¿no? Pues, digamos, pues, si uno elabora un diablo en la construcción física y material del muñeco, pues ya el diablo tiene como unas características, tiene una máscara que lo marca de alguna manera marca su expresión de una manera como muy tajante. Entonces uno construye más el personaje, es como de afuera hacia adentro. O sea, como que uno interioriza esa máscara del personaje y esas características físicas que tiene el títere, y las incorpora, digamos, a su forma de actuar, mientras que el actor tiene que hacer como un proceso, a mí me parece inverso, ¿no? O sea, es como que construye el personaje a partir de su propio cuerpo y no de un cuerpo externo, ¿no? Y de su propio rostro, y entonces pues elabora el personaje es como de adentro hacia afuera, ¿no? Y en el títere yo siento que es un poco como al revés. Entonces eso ya marca pues una diferencia. Y por el otro lado, digamos, como a mí me gusta, digamos, como ese extrañamiento, ¿no? Ese doble que es el muñeco, como uno a partir pues de ese doble como que crea un ser distinto, ¿no? Distinto a uno, ¿no? A lo humano. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que el teatro de títeres es lo bonito que tiene, es que ofrece esa posibilidad como de ir más allá de lo humano, ¿no? Uno es reproducir pues la naturaleza
humana tal cual, sino digamos de alguna manera pues el titiritero también le incorpora como ciertos elementos fantásticos, ¿no? Y eso hace pues que esas criaturas fantásticas pues puedan adquirir posibilidades distintas, ¿no? En relación al espacio o en la manera misma como uno construye los personajes. El hecho mismo de deformar las voces, ¿no? De alguna manera de que el teatro de títeres se vuelve como una caricatura también de lo humano o de la vida en general o de lo grotesco, pues me parece muy interesante, o sea, como que le permite a uno como irse por senderos distintos a los del naturalismo. Entonces eso me parece importantísimo como diferencia. El teatro de títeres siempre ha sido un poco marginal en relación al teatro, ¿no? Porque pues yo me acuerdo que cuando yo comenzaba, incluso gente muy eminente del teatro llegaba hasta decir que el teatro de títeres no era teatro, ¿no? O si era teatro era como el hermanito menor, y si se dirigía a los niños pues peor, porque era el hermanito como bobo, porque pues siempre se ha pensado que el niño es como un espectador también chiquito, menor, como que se le resta importancia, digamos, a ese trabajo pedagógico de lo que yo llamaría como una pedagogía de la imaginación, que a mí me parece como que es importante, ¿no? Porque yo veo que yo cuando comencé veía que no solamente los niños eran como unos marginales en lo social, sino también marginales en lo cultural, porque grupos importantes de acá, como la Candelaria, por ejemplo, o otros, no hacían espectáculos para niños, ¿no? Pues como que lo serio, como que lo respetable, como que lo verdaderamente importante es el teatro que se hace con actores y para adultos. Okay. Forma parte pues también de ese desprecio por el niño o de esta cultura adultocéntrica que desdeña pues también esas posibilidades. Muchas gracias. Con esto acabamos el primer segmento. Ajá. Voy a uno segundo que yo he denominado un ejercicio de libertad en las lógicas capitalistas. Tengo varias dudas respecto a cómo ejercer esta necesidad de libertad y esta necesidad de crear otro tipo de lógicas para generar un espacio que sea verdaderamente libre, creativamente hablando. Sin embargo, pues es inevitable y no se puede desconocer que estamos en un universo que funciona bajo unas lógicas capitalistas y que inevitablemente no nos es ajeno como creadores ese mundo. Entonces, me preguntaba ¿cómo hicieron ustedes dos? Porque si bien es cierto, uno no puede hablar de Iván Álvarez sin relacionarlo con la libélula dorada y por consecuencia sin relacionarlo con César Álvaro. Pero cada uno pues claramente le aportó a este sueño desde una perspectiva distinta. Mi pregunta respecto a las lógicas capitalistas es ¿cómo hacen para mantener un ambiente de libertad teniendo en cuenta las necesidades de financiación, de producción y de creación en este mundo que no podemos evadir? Bueno, pues muy interesante tu pregunta porque pues sí, yo creo que uno pretender, digamos, de que uno está ajeno o totalmente divorciado pues del mundo capitalista, pues sería mentir, ¿no? Porque pues yo sí pienso como un poco decía Stevenson, el escritor inglés, que todos en la vida vendemos algo. Y bueno, a nosotros nos tocó de alguna manera vender ilusiones, como que yo creo que el teatro en últimas es una ilusión. Por venir nosotros, digamos, como de una orilla contestataria, pues siempre hemos sido como muy renuentes a aceptar pues la lógica del capitalismo en el arte, porque pues de alguna manera el artista tiene en esencia un espíritu como anarquista que se quiere evadir un poco como esa lógica del capitalismo y que se va interiorizando en
en la vida de los artistas. Y obvio, pues, digamos que nosotros vendemos nuestro trabajo y lo tenemos que vender para sobrevivir. Pero una cosa para mí siempre ha sido muy clara, y es que una cosa es vender lo que uno hace y otra cosa es ser un vendido. En el sentido, digamos, porque hay gente que no le importa, por ejemplo, trabajar para la televisión en telenovelas cursis y con contenidos completamente alienantes, pero a mí sí. Sí, yo no podría, por ejemplo, hacer una obra de Beckett y después irme a hacer una obra romanticoide y ridícula en la televisión solamente porque tengo que vender mi trabajo, mi fuerza de trabajo al mejor impostor, ¿no? Porque digamos en esta lógica capitalista, la televisión es el que mejor, supuestamente es el que mejor le paga a los actores, ¿no? Pero yo por ejemplo, eso nunca lo he podido hacer, ¿no? Si en algún momento he trabajado, por ejemplo, en un comercial, lo he hecho pues porque es muy rápido y porque, pero no, mi idea no es quedarme ahí. Yo, por ejemplo, no me veo en la televisión, ¿no? Y cuando hemos hecho televisión, por ejemplo, en algún momento estuvimos manejando los muñecos de los reencauchados, era porque ahí había algo de elementos críticos, pues que era como caricaturizar un poco pues la política y de alguna manera hacer como a través de los títeres como una especie de periodismo crítico. Entonces, digamos, pues no es que uno rechace por completo la televisión, sino que pues porque la televisión podría ser, el problema no es la televisión, es a qué intereses sirve la televisión. Porque si la televisión estuviera como en otras manos, pues de todas maneras uno ve que la mayoría de las personas, digamos, como que la poca cultura que tienen, la adquieren a través de la televisión. Entonces la televisión sí es un medio cultural dominante y que en ese sentido puede ser muy dañino o puede ser también le podría aportar mucho a la gente si se manejara con otras lógicas, ¿no? Pero digamos, yo siento pues que lo que nosotros hacemos es tratar de resistir a eso, haciendo, digamos, obras originales, donde pues nosotros expresamos de una manera totalmente libre lo que nosotros sentimos y pensamos frente al mundo. Pero no por nada estamos dispuestos, digamos, a hipotecar esa libertad. Y así eso pues nos cueste mucho, pero de todas maneras esa ha sido, digamos, como nuestra manera de resistir pues esa avalancha del capitalismo, pues que de todas maneras es avasalladora, ¿no? Pues que en algunos momentos pues lo pone a uno en una situación precaria, porque financiar pues las obras de todas maneras es una lucha. Y bueno, afortunadamente pues yo en eso que decías pues de repartir un poco como las tareas, pues tuve la fortuna también de contar con mi hermano César, que en ese sentido era un poco menos idealista que yo y tenía, digamos, como un pragmatismo para lograr, digamos, que lo que nosotros hacíamos sin hipotecar, digamos, como nuestras ideas frente al teatro, pero encontraba, digamos, como formas para en medio de ese mercado de posibilidades sobrevivir de la mejor manera y de la manera más digna posible. La libélula dorada es un símbolo muy poderoso. Digamos que todo el símbolo que encierra la libélula contiene una premisa de creación, que es muy bella y que yo encontré expresada en una frase tuya así: el arte solo puede estar al servicio de su propia libertad, que por nada del mundo puede hipotecar sus alas. Me preguntaba entonces, ¿qué costo ha tenido mantener esa libertad? Y cómo en el momento histórico en el que surge la libélula dorada recibió esta comunidad artística e intelectual esta propuesta
dado que se consideraba el teatro como parte de un movimiento político y además, digamos que muy al servicio de un movimiento u otro en específico. ¿Cómo ocurre? ¿Cómo recibe esta propuesta la comunidad intelectual y artística de ese momento? Bueno, pues eso fue importante para nosotros, digamos, porque como te decía antes, como no había como expresiones del teatro infantil lo suficientemente sólidas al interior mismo del teatro, porque pues la gente de teatro no hacía teatro infantil. Entonces nosotros fuimos como ocupando esos espacios, aprovechando, digamos, de que existían esos espacios alternativos. Por ejemplo, empezamos a hacer una programación infantil en La Mama, en el TPB, y claro, llenamos como un vacío que no había. Entonces pues mucha gente que iba a ver a los grupos de teatro serios y adultos, pues entonces empezaron a llevar a sus hijos, ¿no? Entonces empezó a crearse como una imagen pues muy potente de la libélula como una alternativa, ¿no? Por ejemplo, con la rebelión de los títeres, o con los héroes que vencieron todo menos el miedo, el dulce encanto de la isla Gracia, y que además también empezamos a hacer obras de títeres para adultos, porque también queríamos, digamos, un poco sacar a la gente pues de esa idea de que el teatro de títeres era exclusivo solamente de los niños. Entonces también empezamos a generar obras como por ejemplo El romance de la niña y el sapito, que fue una obra para adultos, y entonces empezamos a ocupar como un espacio, digamos, en los mismos espacios que ya había creado el teatro alternativo, como el teatro político. Entonces empezamos a llenar esos espacios y a crear un público. Entonces ya nuestros personajes empezaron ya como que a habitar en la cabeza pues, de muchos niños, y eso se fue irradiando. Y algo también que fue muy importante fue también incursionar en otros espacios, como por ejemplo los espacios universitarios. Entonces, claro, ahí en los espacios universitarios había como una sensibilidad política y cultural distinta, y en esos espacios pues la libélula tuvo mucha repercusión. Y otros espacios, digamos, que también se empezaron a generar en la ciudad, que se convirtieron como en espacios alternativos y culturales, fueron los bares. Entonces nosotros nos empezamos a hacer como un teatro de urgencia, digamos, para los bares. Y entonces, como por ejemplo, Arte y Cerveza, El Goce Pagano, Los Quiebracantos, donde se abrían, digamos, como pequeñas ventanitas ahí culturales. Entonces hacíamos sketch de obras de títeres para adultos. Hicimos, por ejemplo, basados como en unas obras de Jacques Prévert, un sketch que se llamaba Madre no hay sino una, pues que era una obra de teatro del absurdo, con Iván y Lucía, los cantautores. También elaboramos como un pequeño sketch donde ellos cantaban y nosotros también actuábamos con los títeres, se llamaba Pequeña Ópera Rock para dos anfibios. Entonces empezar a ocupar como esos espacios alternativos que había en la ciudad con el teatro y con los títeres, pues nos hizo también que conocidos y ir generando un público, ¿sí? Entonces ya cuando, por ejemplo, nosotros nos presentábamos en los bares y la gente nos descubría, entonces si hacíamos una temporada en La Mama, entonces ya iban allá. Y bueno, éramos muy osados porque, digamos, en esa época no existía internet, entonces nosotros a duras penas, por ejemplo, sacábamos 50 cartelitos, y esos cartelitos nosotros mismos los íbamos y los pegábamos en las salas de teatro o en la calle, esperando que no pasara por ahí los del Movir o los del Partido Comunista tapándonos los carteles, y ahí sufríamos mucho porque sí, pero uno sabía, digamos, dónde estaban los nichos de la gente que
podrían ser nuestro público, ¿no? Entonces era pues casi una actitud militante, ¿no? Religiosa, pues de creer en lo que estábamos haciendo y por encima de todo ganarnos como ese espacio, a pesar de que el primer grito en el cielo que pega la familia es: uy, no, ustedes cómo se van a meter a hacer teatro y más títeres, se van a morir de hambre. Bueno, eso es, ahí empiezan los primeros obstáculos, ¿no? Todavía pasa, ¿no? Sí, todavía pasa, sí. Ya es menos, pero sí todavía hay gente que ve esto como un camino, ¿no? De una forma de vida, ¿no? Pero sí, nosotros sentíamos, digamos, de que el artista de alguna manera era una persona distinta, más libre, más abierta al mundo, y en ese sentido pues se jugaba como su posibilidad en el mundo, ¿no? Yo creo que pues, ese es el papel que nos toca jugar a nosotros. Eso es como, el artista es como esa ficha del ajedrez que se puede mover en todas las direcciones y cumplimos pues una labor importante, ¿no? Porque es mover la conciencia y la sensibilidad de las personas. Pues justamente hablando de esta convicción, pues yo por supuesto estoy completamente de acuerdo, y además creo que el éxito de La Libélula Dorada consiste en haber tenido esta convicción y permanecer firmes, pero además con un propósito muy específico, que es, esto lo leí en un texto tuyo, que es alcanzar la cima de lo bello, que en tus palabras eso es componer puestas escénicas altamente poéticas. Sé que es una pregunta muy amplia, pero en la medida en que se pueda responder algo, yo quedo muy contenta. Y es, ¿de qué manera se consigue convertir una puesta en escena en algo altamente poético? Bueno, pues yo creo que el arte que de verdad aspira ser trascendental tiene que tener, digamos, como esa característica de lo poético, pues que la poética pues tiene que ver con una palabra griega que es poiesis, que es creación, y la creación precisamente, digamos, en el arte, cuando alcanza un alto rango estético, pues necesariamente tiene que ser poético, pues que el verdadero arte en esencia es poético. Y lo poético se logra cuando uno logra captar esencias de la realidad y de la vida que realmente conmocionan al espectador, ¿no? Entonces, cuando uno logra, digamos, como meterse en el alma y en el imaginario de la gente, de verdad, y no con banalidades, es cuando uno alcanza pues esa cima de lo bello y de lo poético, y que no solamente, digamos, tiene un éxito inmediato, sino que también trasciende con el tiempo, de alguna manera se vuelve atemporal. Y pues yo eso lo he podido, digamos, vivenciar de una manera muy práctica, y es que las obras, por ejemplo, de La Libélula, que han permanecido en el tiempo, las han visto varias generaciones. Los abuelos que trajeron a sus hijos, y que ahora sus hijos traen a sus hijos, y que han visto obras, por ejemplo, como El Dulce Encanto de la Ilacracia o Los Espíritus Lúdicos, y vienen y se repiten como esa experiencia, porque ha sido, digamos, una experiencia significativa. Entonces, yo me doy como por bien satisfecho en ese sentido de haber logrado eso, pues de haber logrado que nuestras obras no tengan pues ese carácter inmediatista, sino que de alguna manera hayan permanecido en el tiempo y en la memoria pues de varias generaciones. Yo creo que ahí es donde, digamos, podría de alguna manera
comprobar eso, sí, de que se logró ese objetivo. Muy bien. Bueno, y de esta pregunta se me viene otra a la mente y es, ¿se podría considerar que en estos ejercicios creativos hay lo que se podría llamar como un sello, unas formas estéticas repetitivas o algunos caminos que hayan encontrado que puedan considerarse como la poética o una forma poética propia de la libélula dorada? Bueno, pues yo creo que una de las cosas interesantes que yo he visto en la libélula es que, digamos, cada puesta en escena ha sido como una aventura distinta, ¿no? Pues digamos como que lo fácil en el arte es copiarse a uno mismo, ¿no? Uh-huh. Sobre todo cuando algo ha logrado, digamos, como tener cierto éxito. No, nosotros, digamos, siempre hemos querido como que en cada puesta en escena, pues digamos, haya como un reto, haya un riesgo y no copiarnos a nosotros mismos, ¿no? Porque pues no queremos, digamos, como hacer como un arte de formulitas, uh-huh. ¿no? Sino más bien como siempre tratar de aventurarnos por caminos desconocidos, ¿no? Porque yo sí siento que el arte es eso, ¿no? Es una exploración de lo desconocido, es también un no saber. El arte, digamos, tiene como una manera de pensar y sentir distinta, por ejemplo, a las ciencias sociales, uh-huh. o incluso a la misma filosofía, ¿no? Uh-huh. Entonces, el arte tiene una manera muy propia, pues, de explorar la realidad y uno tiene que tener como un olfato, cierta intuición poética, que es la que le permite a uno viajar por esa ruta que es la de los conocidos, ¿no? Entonces, yo creo que también forma parte también del pensamiento utópico del artista, pues de que habitar ese lugar que no existe, ¿no? Y en el espacio vacío, pues tratar de llenarlo, pues, de contenidos maravillosos, pues que siempre estén sorprendiendo de alguna manera al espectador. Algo que digamos que yo podría decir que es como un sello de la libélula es su irreverencia y su humor negro, ¿no? Pues digamos que ese ha sido, digamos, como una manera, pues, de enfrentar también la creación desde una posición un poco iconoclasta, como de no conformismo y a través del humor, ¿no? Y de decir las cosas, pues también de una manera poética, ¿no? A través de formas interesantes, pues también la misma manera de construir los muñecos, de concebir el espacio. Siempre ha sido, digamos, como algo que nosotros siempre hemos buscado, ¿no? Pues de impactar al espectador en sus 5 sentidos. La música, por ejemplo, también, porque cada obra para nosotros siempre tiene como una banda musical, entonces siempre le hemos apostado, digamos, como a tener también un sonido propio. Y lo otro es que ir involucrando también otras formas del arte, ¿no? Como recurrir, por ejemplo, a un ilustrador, a un pintor. Y eso también nos permite, pues, no copiarnos a nosotros mismos, ¿no? Ser un trabajo más colaborativo. Un trabajo más colaborativo. Y porque en un comienzo nosotros lo hacíamos todo, ¿no? Y pues uno no es bueno en todo. Entonces sí, como ese darse cuenta, pues, de que lo que uno hace se puede nutrir de otras personas y de otras formas que le ayudan, digamos, como a uno a descubrir nuevas posibilidades. Bueno, aquí terminamos el siguiente segmento. Vamos a otro que denominé Los niños, la comunidad anarquista que nos queda. Es evidente, digamos, que cuando se hace la revisión histórica sobre los textos que se han puesto en escena para niños,
es inevitable que tus textos sean los primeros que salen a la luz como una renovación y que le dan como un lugar de relevancia al niño como un sujeto activo de conocimiento y que puede observar de una manera crítica también estas puestas en escena. Entonces me inquieta saber qué fue lo que encontraste en estos textos que en ese momento había para niños, qué fue lo que motivó esta decisión de componer una dramaturgia propia. Bueno, pues cuando nosotros empezamos, pues era un territorio bastante árido porque, como te decía, pues casi no había grupos de teatro infantil, había muy pocos dramaturgos para niños y realmente la gente que más trabajaba, digamos, hacía como un trabajo pedagógico con los niños eran los titiriteros. Los textos que se publicaban, porque pues las editoriales, pues además de que casi no publican teatro, pues teatro para niños era imposible, ¿no? Entonces, y las obras que nos llegaban en ese momento generalmente eran obras de grupos de teatro argentinos o uruguayos, y esos textos tenían una característica y era que pretendían pues ser como muy didácticos o muy moralizantes, ¿no? Pues siempre como que el adulto como con esa autosuficiencia de querer educar moralmente a los niños y como determinar como ciertos comportamientos y ciertas conductas a través de los contenidos. Y nosotros pues francamente nos declaramos en rebelión permanente contra ese tipo de teatro. No queríamos ser un teatro didáctico y ni mucho menos moralista, ¿no? Entonces la moralina pues digamos estaba como de alguna manera proscrita dentro de nuestro imaginario. Entonces, al no encontrar obras con lo suficientemente convincentes y con un rasgo estético que nos impactara, entonces nos vimos abocados pues a hacer nuestra propia dramaturgia, lo cual pues cuando uno no tiene referentes pues esto fue todo un reto, pero yo me propuse esa tarea dentro del grupo. Cuando estaba en la escuela de títeres, nos pusieron a hacer como un ejercicio de dramaturgia y lo primero que yo hice fue un texto que era La rebelión de los títeres, que de alguna manera fuera autocrítico contra ese tipo de pretensiones de ciertos titiriteros. Entonces, pues yo lo que hice fue un texto un poco como desafiando, digamos, como esa manera de ver el teatro de títeres. Y con El dulce encanto de la isla Gracia, que pues fue como la segunda obra que yo intenté escribir cuando tenía casi 20 años, no había cumplido los 20 años. Yo me hice esta pregunta, ¿qué me gustaba ver de niño? Y qué era lo que a mí me impactaba. Entonces, digamos, mi imaginario se había alimentado de cierta literatura fantástica. Julio Verne, Sangari, muchas historias de piratas. Entonces yo dije, no, pues los piratas, pues era como un universo al que yo le rendía como cierto culto. Me parecía que los piratas, por su forma de vestir y por su manera de vivir, de alguna manera eran como una especie como de rebeldes de la época, y también por mi vocación contestataria me pareció pues que había que rendirle un homenaje a los piratas, porque investigando, digamos, como la vida de los piratas en esa época, las condiciones de las marinas en esa época eran muy recias y había mucho maltrato por parte de las jerarquías militares en los barcos, y entonces pues eso fue generando, digamos, como una especie de resistencia
porque en esas épocas pues los viajes eran muy largos y las condiciones de navegación eran muy duras, y entonces sumado digamos a todas las vicisitudes que tenían que vivir pues los marineros en esos viajes, sumar a eso pues el maltrato, pues entonces pues eso hacía que eso fuera como un caldo de contradicciones explosivo. Entonces pues la piratería un poco surge de eso, como una rebelión contra el maltrato en la vida marina. Y en un momento, digamos, de que está el auge de los imperios, está España, está Portugal, está Inglaterra, y hay como todo la aventura colonizadora y pues todas esas riquezas que se saquean desde el tercer mundo, y los piratas se toman los barcos y empiezan a vivir como un poco al margen de la ley, y creando, digamos, como una especie de comunidades flotantes, donde ellos mismos creaban, digamos, su propia comunidad democrática y tenían sus propias leyes. Entonces podían revocar, por ejemplo, al capitán cuando si no les gustaba, entonces lo echaban por la borda, ¿no? Era una especie como de democracia directa, y a mí todo eso me fascinaba. O sea, como que hubiera como ese tipo de rebeldes, y además que muchos tenían pensamientos avanzados para la época, por ejemplo, piratas que estaban en contra pues, del maltrato a los indígenas, o que esclavizaran a los negros, ¿no? Muchos piratas, por ejemplo, cuando se tomaban unos barcos, invitaban a los indígenas que iban en esos barcos o a los negros a que formaran parte de su tripulación. Y además tenían unas formas de distribuirse los botines que eran muy igualitarias, ¿no? Tenían, por ejemplo, si alguien perdía un brazo, ese por perder el brazo en un combate tenía más derecho al botín, o el que perdía una pierna o perdía un ojo. O sea, tenían todas unas formas de autoorganización que a mí me llamaron mucho la atención. Entonces, un poco como yendo en esa vía, en contravía, empezaba, digamos, como a mostrar como esos personajes como que estaban en una contrahistoria, como mirarlos distintos a como, digamos, el imaginario normal los miraba, que eran los bandidos, sino ver en esos bandidos también unos valores que no eran solamente los malos o los bárbaros, sino que ahí también había otra clase de valores que había que mostrarle a los niños. Entonces el hecho de, digamos, de que persiguieran un tesoro como la isla Cracia, que era la libertad, era porque en esencia los piratas tenían que ver con ese espíritu libertario. ¿Qué virtudes tiene el trabajo con el público infantil o el trabajo dirigido hacia el público infantil? ¿Y qué has descubierto de la relación entre los adultos y el teatro de títeres? En relación con el título de esta sección, que es Los niños, la comunidad anarquista que nos queda. Bueno, pues trabajar para los niños para mí ha sido un desafío porque, bueno, los niños son anárquicos por naturaleza y son unos espectadores que expresan de una manera muy vital y muy libre, digamos, a veces su rechazo frente a lo que uno está haciendo. Y si un niño se aburre en una obra y se desconecta, lo perdimos, y entonces él se pone a conversar con el compañerito o se pone a divagar con sus propios pensamientos y se desconecta, ¿no? O empieza a hablar con el compañerito y no pone atención. Entonces, el tener, digamos, como una pedagogía de lo imaginario en relación al público, cómo cautivarlos, cómo mantener viva su atención, ¿no? Porque, pues, entretener quiere decir de alguna manera captar la atención del otro, ¿no? Y entonces ese entretener a los niños es complejo, porque el niño no es un espectador fácil, no es un espectador pasivo. Y además porque para los niños lo que está sucediendo
en el escenario está sucediendo de verdad. Y él siempre quiere intervenir, ¿no? Siempre está tan metido, digamos, está vivenciando tanto lo que está pasando, que no hace una separación tajante entre la realidad y la fantasía y quiere participar. Entonces eso hace que el trabajar para los niños no sea fácil, ¿no? Es exigente. Entonces eso me ha gustado porque eso también, digamos, lo forma uno mucho como actor, como saber improvisar, como romper, digamos, con el tedio, si hay algún momento, digamos, de que los niños estén aburridos. Entonces, pues eso lo vuelve a uno también mucho más ágil, ¿no? En el escenario. Y en relación a los adultos, pues para mí resulta mucho más fácil trabajar para los adultos porque el adulto pues como que es más racional y como que acepta una normativa del teatro de quién es el espectador y quién es el actor, y entonces se mantiene, digamos, así no esté contento y también esté aburrido, pero digamos como que mantiene ciertos niveles de respeto que el niño no tiene, ¿no? Porque el niño se escapa como de esa lógica. Entonces, pues para mí resulta mucho más fácil trabajar para los adultos que para los... que para los niños. Sí, sí. Bien. Para cerrar esta sección, la última pregunta es, ¿se puede decir que los niños y los títeres son la comunidad anárquica que nos queda? Pues no sé, pues quisiera que eso fuera mucho más amplio, que los únicos anarquistas no fueran solamente los niños, porque yo lo que veo es que estamos en un grado de banalización del mundo, de una estupidez que se ha ido generalizando, entonces ya la estupidez tiene bastante rating en el mundo y no sé si podamos subvertir eso, pero espero pues por lo menos los niños del futuro sean más anarquistas que nosotros, ¿no? Porque no veo, no quisiera ser pesimista del todo, pero sí veo que el mundo no va por buen camino. Bueno, con este tono nostálgico vamos a la penúltima sección, que he denominado El Camino Creativo de la Anarquía. Y esta es una sección de preguntas sobre el acto creativo, sobre la cocina. Sí. La primera es, ¿cuál es para ti el punto de partida de un hecho creativo? Bueno, pues para mí lo más importante es tener algo que decir. Pues si uno no tiene, digamos, como una pregunta, un motivo, digamos, interior lo suficientemente fuerte como para lanzarse, digamos, a construir algo propio, pues es inútil, ¿no? Porque mientras uno no tenga una pregunta, digamos, como que lo impulse, digamos, o una obsesión, ¿no? Pues que puede ser una intuición, una idea muy vaga, pero que uno la siente como propia y que tiene que sacarla adelante como sea, ¿no? Entonces, como tener esa pregunta muy potente o esa obsesión muy fuerte, para mí también, digamos, es muy importante tener un mundo interior muy sólido, que se nutre pues de lecturas, de conversaciones que uno tiene profundas con la gente, de ver buen cine, de ir a buenas exposiciones, o sea, como que uno tiene que alimentarse del arte que hay en el mundo, pues para también como darse cuenta, digamos, de lo exigente que es crear, ¿no? De que no cualquiera puede ser artista. Y cuando uno mira pues ese mundo de los artistas se da cuenta pues de que hay intenciones, ¿no? Y pretensiones
porque un arte sin pretensiones no existe, ¿no? Y eso no significa, digamos, que uno sea pretencioso, sino que lo que pretende tiene un fuego interior que lo llama a uno, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para mí, pues mi punto de partida siempre es eso, tener una pregunta muy fuerte y luego empezar a integrarla con investigaciones que uno va haciendo, cómo va nutriendo esa pregunta, y luego pues para mí es muy importante, por ejemplo, el texto, porque para mí el texto, digamos, es como una hipótesis de trabajo. La dramaturgia para mí ha sido, digamos, como un punto de partida importante, teniendo en cuenta pues que en la puesta en escena el texto es solamente una parte del proceso creativo, porque para mí, digamos, el arte del teatro finalmente es el arte de la puesta en escena. Es como todos esos elementos que entran en juego ahí, como el vestuario, la música, la utilería, el manejo del espacio, todo eso le va sumando, digamos, al acto creativo, no solamente la escritura, pero tener, digamos, como esa hipótesis de trabajo que permite, digamos, que de esa hipótesis de trabajo se empiecen a generar muchos más desarrollos. Para mí eso es importante, digamos, esa es como lo esencial. Justo la siguiente pregunta va de esto y es, porque ya está resuelta la primera parte, y es ¿por qué consideras el texto dramático una hipótesis previa a la puesta en escena? Que ya no lo has explicado. Lo siguiente es, ¿en qué momento ese texto adquiere el estatus de hipótesis? ¿O cuándo termina ese proceso de reescritura? ¿O si no termina? Bueno, pues decir que una obra está completamente acabada es difícil de saber, ¿no? Porque pues se puede abordar de muchas maneras. Yo creo que uno llega, digamos, ya a la conclusión de que ese texto se puede montar cuando, digamos, lo confronta con los compañeros, porque para mí también eso ha sido, digamos, muy importante. Digamos, yo no emprendo, o en la Libélula nunca emprendimos el montaje de un texto hasta no haberlo discutido y ver, digamos, las posibilidades que tenía, o si eso tendría que ser reelaborado. Y por ejemplo, pues cuando ya arrancamos un montaje, en la misma puesta en escena, pues uno mismo se da cuenta que hay escenas que no funcionan, porque, digamos, yo creo que una de las cosas más difíciles en el teatro es cualificar los momentos escénicos, ¿no? O sea, cómo saber hasta dónde dura una escena, cómo no sobrepasar, digamos, esos límites, o cuando le hace falta algo, ¿no? Como entender esa lógica, pues, de la escena, esos momentos, esos pequeños momentos que tienen un tiempo y un espacio muy definido, y encontrar ese tiempo y ese espacio definido, creo que es lo más jodido del teatro, ¿no? Para no excederse o quedarse corto. Entonces, esa confrontación, ¿no? La confrontación y el trabajo en equipo me parece fundamental, pues, en el teatro, porque finalmente es un hecho colectivo, no es solamente que nace, pues, en la cabeza de un escritor, sino que es la puesta en escena lo que define todo, como la importancia del texto también. Entonces se puede decir que el texto está abierto. Está abierto, sí. Hasta que está el ejercicio de montaje, sigue el texto abierto. Sí, y una vez, digamos, se ha hecho, pues también la confrontación con el público, tú sabes que eso es definitivo, porque el público también le ofrece a uno otras lecturas y le va ampliando, digamos, a uno como la imagen que tiene de la obra, porque muchas veces uno no ve lo que el público está sintiendo, lo que el público está viendo es otra cosa, ¿no? Entonces, pues también ese diálogo con el público hace que la obra se retroalimente. Y bueno, creo que eso es lo lindo del teatro, pues, que uno puede, no es como un cuadro que se acabó y ya quedó colgado en la pared y ahí ya,
o tocaría hacer otro cuadro Sí. sobre lo mismo, pero el teatro permite, pues sí, que el proceso creativo siga. La siguiente pregunta es sobre la dirección, que un poco ya tocaste un pedacito, pero me gustaría ir más a profundidad, y es que encontré una definición sobre la dirección tuya, y es que dirigir para la escena es un acto de cooperación y armonía no autoritaria. Se trata de coordinar y planificar, no de subordinar. ¿Cómo funciona este trabajo en los ensayos? Esta forma de trabajo en los ensayos. Bueno, como te decía, pues en los ensayos, pues digamos, uno tiene que contar, por ejemplo, con la imaginación de los titiriteros o de los actores, porque siempre le van a aportar algo nuevo al texto, ¿no? O por el contrario, pueden estar muy por debajo del texto y, pues, digamos, uno sí también tiene que poner a dialogar como a los actores con el texto, pues, de que lo entiendan bien o que le aporten algo que el texto no. Porque yo siempre he pensado, digamos, que como que las estructuras dramáticas son como una especie de esqueleto que se tienen que llenar de carne, y esa carne la ponen como los actores o los escenógrafos o los músicos, y todo eso va fortaleciendo, digamos, robusteciendo ese cuerpo escénico, ¿no? Entonces, esa colaboración, y se tiene que dar de una manera cómoda, ¿no? No autoritaria, porque si uno empieza a imponer, pues uno también tiene que escuchar a los otros, ¿no? Digamos que hay en lo que la gente está proponiendo realmente vital, que le aporte a la obra y la haga crecer, ¿no? Pues se trata de eso, que las obras crezcan en ese proceso comunicativo y creativo entre la gente que participa ahí. Y pues el director pues solamente es como una especie de guía general, pero no necesariamente significa que se las sepa todo. Claro, no. Sí. Y de pronto entonces, sí, las que se sabe no eran. Por eso es que hay que contar también con especialistas, ¿no? Que le aporten desde su especificidad al lenguaje escénico, ¿no? Un músico pues tiene otra manera de sentir la escena que no es la misma que la del actor o la del escenógrafo. Entonces todo eso para mí es importante, pues entrar en diálogo con los otros creadores de las otras artes. Y a propósito de entrar en diálogo, hay una frase tuya que por la forma en que está formulada me llamó mucho la atención. Y es que el títere tiene que encontrar en el titiritero la voz del personaje. Ajá. En esa búsqueda nos inspiramos unos de otros. Parece muy curioso la forma como está compuesta la oración. Ajá. Porque el primer sujeto, que es el títere, que en teoría es un ser inerte, entre comillas, es el sujeto que ejerce un verbo activo sobre otro sujeto que supuestamente es el que debería, en el imaginario común, estar en el lugar predominante, que es el titiritero. Ajá. Pero además hay un tercero, que es la voz del personaje. Ajá. Es muy curioso porque en el momento en que se formula de esta manera la oración y además termina con: en esta búsqueda nos inspiramos unos de otros. Ajá. Elimina cualquier tipo de jerarquía en esa composición, ¿verdad? Entonces me pregunto cómo en el ejercicio de la puesta en escena y de creación de ese personaje, porque ninguno de los tres, sin alguno de estos tres sujetos se puede componer el personaje, porque ninguno de los tres es el personaje. Acá estamos hablando de la voz del personaje, el títere y el titiritero. El trabajo de los tres compone este personaje. Ajá. En el ejercicio práctico, ¿cómo se da esta relación? Bueno, yo siento que eso es como un diálogo casi intuitivo y mágico que se da cuando uno, pues, en esa fascinación, por ejemplo, de ver al muñeco, ¿sí? O de verlo desde afuera y tratar como de imaginarse cuál es la voz o cuál es el alma, pues, que habita ese personaje, pues la imaginación empieza a proyectarse, ¿no?
Y cuando ya uno lo siente, lo camina, lo empieza a hablar, uno empieza a darse cuenta si realmente hay una correspondencia entre ese ser y uno, ¿no? Y cuando eso se logra, y además que el público siente que, digamos, pues, ese personaje le llega de esa forma, pues, que impactante, ¿no? Pues, lo cautivo, porque a veces hay un divorcio, porque no es titiriteros que, por ejemplo, son muy buenos animándolos, pero tienen una voz horrible y que no corresponde con la máscara, pues, del personaje. Entonces, siente uno que hay uno de esos elementos que está cojeando, ¿no? Entonces, cuando eso se logra, esa síntesis entre esos tres elementos, yo creo que es ahí donde se produce, digamos, como el acto mágico de poderle comunicar al público, digamos, esa presencia, que ese títere de verdad tenga una presencia escénica potente, ¿no? Fuerte. Y yo creo que ahí es donde está la magia de todo, porque, digamos, lograr compaginar con esos elementos, ¿no? Y eso nace de entender, digamos, la máscara del títere, que es una máscara pétrea, pero no por ser pétrea significa que sea inexpresiva, ¿no? De pronto puede ser, a llegar a ser mucho más expresivo que un actor, porque el imaginario del público también entra a jugar ahí. La gente empieza a imaginarse gestos que el títere no tiene, por sus ademanes, por la manera de moverse en el espacio. Es increíble, pues, cómo se logra cierta verosimilitud a partir de eso, ¿no? De ese hecho fantástico de cómo el títere se mueve en el espacio, que siempre, incluso a veces con títeres feitos, pero que tienen una gracia impresionante, y es por la manera como el titiritero lo anima o como maneja la voz, ¿no? Ok, pues me parece una frase brillante, porque creo que resume mucho, como que contiene toda una filosofía de trabajo, una concepción del arte, del trabajo colaborativo, de la apertura a la imaginación, a aprovechar como todos los estímulos internos, externos, y hacer un trabajo completamente colaborativo. Pues creo que es una frase poderosísima. Muchas gracias. Muchas gracias por ese regalazo. No. Una pregunta de estas secciones que muy contra las, un poquito ya lo tocamos, pero de pronto me gustaría hacer énfasis en eso, y es que muy contra las lógicas de producción capitalistas, no es un propósito, nunca fue un propósito de la Libélula Dorada producir obras, obra tras obra tras obra, obras en masa. Esto que es muy consecuente con la filosofía de la que hemos venido hablando durante esta entrevista y lo que ha hecho en toda la historia la Libélula. Pero, en tus palabras, lo importante es que estén bien hechas y que sean para siempre. ¿Qué determina que una obra esté bien hecha y que sea para siempre? Un poco ya lo tocamos antes, pero digamos que en una frase muy, muy sintética, ¿qué podría ser? Bueno, pues yo creo que eso se logra es en ese sentido que hablábamos de la trascendencia, ¿no? Si la sociedad en la que uno está inmerso recibe de buena manera eso, eso va a quedar va a permanecer. Sí, pues cuando las cosas están bien hechas, no pasan desapercibidas. Por eso es que Kafka trascendió, por eso es que Van Gogh trascendió. Los grandes artistas nunca pasan desapercibidos. Pues, y yo creo que eso es lo que permite, digamos, de que uno permanezca en el tiempo, que la memoria colectiva se apropie, pues, de las obras de los artistas, ¿no? Y eso, pues, el artista se muere, pero su obra sigue. Listo. Y vamos a la última parte, que se llama, o la denominé, retrospectiva de un gobierno teatral anarquista de medio siglo. Son 4 preguntas, una mirada hacia el pasado, como una mirada reflexiva. La primera de estas preguntas es: ¿cuál o cuáles recuerdas como los momentos de mayor plenitud creativa? ¿Y a qué se lo atribuyes?
Dentro de la historia de las novelas, Sí, como si en este momento la pregunta es, ¿en qué momento has sentido una plenitud creativa absoluta? ¿Cuáles son los primeros momentos que se vienen a la mente y a qué se lo atribuye? bueno, para mí una obra que fue maravillosa para mí, tal vez por el impacto que tuvo, fue una obra como Los Espíritus Lúdicos, pues que la hicimos pues sin, sin esperar, pues, que yo creo que eso también eso parte de del sentimiento que uno debe tener frente al arte, y es que pues muchas veces lo que uno hace uno no sabe si va a alcanzar, digamos, como esa dimensión que uno quiere. Y pues con Los Espíritus Lúdicos, que era una obra que yo le quería hacer como en homenaje al títere, a los titiriteros y al juego. Por eso se llamó Los Espíritus Lúdicos, que los espíritus lúdicos eran los titiriteros. No pensé que fuera a tener, digamos, el impacto que tuvo, porque, por ejemplo, fuimos a Manizales, al Festival de Teatro, y pues como era una obra para niños, pues pensamos que no le iban a parar muchas bolas. Y en ese 1986 fue considerado uno de los mejores trabajos de Colombia y del festival. Entonces, pues para nosotros pues eso fue como un logro muy significativo, ¿no? Pues de que una obra hecha para niños y con títeres, pues que era lo máquina, cobrara pues una dimensión trascendente, y eso permitió pues que también nos invitaran a festivales de afuera. Estuvimos en el Festival de Guanajuato, en el Festival del Teatro de las Naciones. Fue momentos muy bellos, pues, de que una obra hecha por nosotros pues nos permitiera pues viajar y ganar otros públicos, ¿no? ¿Cuál o cuáles decisiones pudieron poner en riesgo el ejercicio pleno de la libertad creativa de Iván Álvarez? Bueno, yo creo que los momentos de crisis, ¿no? Porque no, pues en estas profesiones pues tienen muchos momentos de crisis y de que uno empieza a pensar pues que lo que uno está haciendo pues no tiene, digamos, la aceptación que uno quisiera, ¿no? Y eso pues en algún momento se traduce como cierta frustración, claro, y a veces como el cansancio, ¿no? Porque pues también estamos en un país donde la cultura no es fundamental, ¿no? Pues uno lo siente, digamos, en la familia o en el colegio, que desde ahí debería fortalecerse, digamos, como una cultura artística que no es, para mucha gente el arte no es necesario. Para uno sí, porque pues es su manera de andar en el mundo, ¿no? Sí. Puede que mucha gente no lo necesite, pero uno sí, pues porque es como el aire, es como lo que le permite a uno respirar y estar vivo, ¿sí? Pero son esos momentos de debilidad donde uno quisiera tirar la toalla o sentirse, digamos, al mismo interior del grupo incomprendido. Entonces esto también, el diálogo que uno establece con sus semejantes, pues también es importante, ¿no? Pues cuando uno está bien con la gente, pues las cosas logran tener un mayor desarrollo y un mayor vuelo. Entonces la comunicación en ese sentido también juega un papel muy importante. Listo. ¿Cuál o cuáles de las actuales prácticas artísticas consideras nocivas para el ejercicio de la libertad? ¿Cuál sería, no? Pues, ¿cuáles? Bueno, yo creo que lo que más le hace daño, digamos, al arte es el arte comercial. El arte que solamente se hace con el objetivo simplemente de agradar a los demás, ¿no? Y que es un arte, digamos, vacío, pues que no le dice nada al ser humano y que solamente se hace por
entretener o divertir, pero que no le quita esa dimensión espiritual que tiene el arte, que es precisamente eh, eh, hablar pues, con lo más profundo del ser humano, ¿no? Pues, que realmente hace pues, de que el ser humano a través del arte también sea un ser insatisfecho, como el mismo artista, pues el artista pues también es un ser insatisfecho. Entonces un arte que solamente satisface pues es una necesidad primaria pues de divertirse o de agradar a los demás, pues me parece un arte insulso que realmente no aporta mayor cosa. Entonces eso lo veo como un peligro, y que eso se vaya generalizando. Okay. Y que los verdaderos artistas vayan quedando pues relegados, porque pues es más importante la farándula que los artistas de verdad, ¿no? Que se están haciendo de verdad preguntas importantes acerca de la naturaleza humana. 2 preguntas, o más bien pensamientos rápidos. Un arrepentimiento. Que un arrepentimiento mío. Sí. Mis arrepentimientos es como a veces darme latigazos y decir, bueno, eso como para qué. Eso que porque yo creo que, digamos, un poco como en el arte a uno le pueden pasar 2 cosas, ¿no? O por un ego desmedido, sobrevalorarse y pensar pues que uno es el ombligo del universo. O otro es darse látigos y infravalorarse, ¿no? Cuando llego a esos momentos de infravalorarme o sobredimensionarme, pues eso enseguida arrepentimiento. O sea, eso sí me causa unos remordimientos terribles, porque no quisiera caer en esos estados, ¿no? Súper. Y la última cosa es un consejo para los nuevos creadores. Pues soy muy malo para No pidan consejos. No. Pero sí, lo que sí siempre he pensado, que lo que hay, si uno está convencido de que esta es su manera de vivir, pues si uno siente que la vida no está separada de lo que uno hace, del arte, pues que la imaginación no se rinda, y que prohibido cansarse. Prohibido cansarse. Sí, estar convencido de que esa es la actitud que hay que tener frente al mundo, es la actitud creativa, y mantenerla viva como una llave, una llama siempre encendida, y que pues no se agote aún en medio de la oscuridad, se mantenga encendida. Bueno, Iván, muchísimas gracias por esta entrevista. La he pasado increíblemente bien. Me hiciste muy fácil la tarea. Aprendí mucho. Muchísimas gracias. No, de verdad. Sí. Muchas gracias. Ojalá sirva para... Claro que sí, terminamos por fin.